ese mismo podcast nos debe poder informar qué tipo de contenido podemos hacerle, qué tipo de productos podemos ofrecerle. O sea, digamos, hay un montón de insights que pueden salir de ahí. Y bueno, nos ayuda a tener un show que sea de interés para otros arquitectos. Podríamos decir, mira, digamos que somos una compañía que vende materiales para la construcción, materiales específicos, ¿no? Un tipo de concreto distinto, grafito, madera, diferentes tipos de texturas, cosas que un arquitecto a lo mejor diría, oye, me interesa porque no es más de lo mismo, sino que pues como yo estoy diseñando una cosa específica, pues yo necesito una empresa que me pueda atender con esa característica. Entonces creo que podemos decir, mira, somos una empresa que vende materiales de construcción. Nuestro target específico son arquitectos. Sí. Queremos que los arquitectos, porque como ellos son los que al final diseñan todo y deciden cuáles son los materiales que van o qué tipo de estructura van a tener, cómo van a ser los interiores, los espacios, qué tipo de cosas necesitan para poder armar lo que estén armando, ¿sí? La casa, el edificio, lo que sea. Entonces, digamos, yo como compañía les quiero llegar y les quiero hablar y quiero que sepan que existo, quiero que sepan, digamos, que confíen en mí, que me consideren la empresa más óptima para poder apoyarlos en todo ese trayecto. Creo que debe ser Ujú. como sí, la base de la historia, La como que la introducción. introducción, decir, bueno, esta es la compañía que somos. Sí, pues yo creo que también arquitectos, no sé si ingenieros civiles entrarían ahí de pronto, Seguramente, sí. no sé, como depende del proyecto y el gerente del proyecto, ¿no? Sí, Sería como esos tres, tal vez. sí, y seguramente las personas que deciden, ¿no? Al final, como, bueno, mira, no sé, los costos dan esto, Sí, los inversores. sí, como, mira, el precio me da para mantenerlo así, queremos hacer una estructura de vidrio, de madera, bueno, como sea, de hierro, y pues yo soy la empresa de materiales de construcción que le vende, puede ser al contractor o a los otros, ¿sí? Como al contratista, pues, que va a armar todo, o a los demás, o ya otro nivel podría ser, bueno, los arquitectos directamente. Pero creo que para la sesión de hoy podríamos decir, bueno, quiero llegar a los arquitectos, ¿sí? Y el Ok. ejemplo le va a servir si es una empresa de software que le quiere llegar al arquitecto o una empresa de muebles, ¿me entienden? Como que el ejemplo creo que tiene que partir de el tipo de compañía, pero más que todo de la audiencia a la que le queremos llegar. Y en este caso serían Ujú. arquitectos, pues que arman todo de cero, ¿no? Entonces creo que pues nosotros hemos trabajado ya con compañías que le han querido llegar arquitectos de modelos de oficina, de arquitectura, de otras índoles. Y hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Igual creo que partiríamos, como siempre, del análisis de la audiencia, de armar una audiencia completa y detectar dónde están ellos digitalmente, es decir, o sea, dónde están esos arquitectos, dónde pasan tiempo, qué tipo de cosas comparten, qué medios leen, averiguar es un poco esa información. Como hemos dicho en otros episodios, pues nosotros lo hacemos con tecnología, pero si alguien quisiera hacerlo a mano, también seguramente podría hacerlo, ¿no? Es buscarlos, los diferentes perfiles en LinkedIn, en Twitter, en otras redes, ubicar quiénes son esos arquitectos y entrar a mirar, bueno, digamos, con data que sea suficiente, o sea, con suficiente data, decir, bueno, en los últimos 3 meses que han compartido, que han leído, clasificar eso y poder decir, bueno, parece que están consumiendo estos medios de comunicación por los contenidos que han compartido, cosas así. Estos son los temas que más les interesan. Esta es un poco como los dolores. Y creo que en el caso de una audiencia también tan puntual, seguramente valdría la pena hacer entrevistas, ¿no? Lo que llaman como un user interview, como bueno, entrevistemos a los arquitectos para entender muy bien ese customer journey, ¿no? Cómo deciden Ujú. y no solamente cómo deciden cómo comprarme los materiales de construcción, sino cómo deciden desde un comienzo cómo es la estructura, qué tienen pensado, cómo es todo ese proceso, digamos, intelectual que ellos hacen al principio para poder determinar que efectivamente van a hacer un edificio de estas características o una casa de estas características,
cómo es esa conversación con los clientes de ellos, con los inversionistas, sí, con los diferentes grupos. Yo haría por lo menos que unas 5, entre 5 y 10 entrevistas de ese tipo, no vendiéndoles nada, ni ofreciéndoles nada, ni preguntándole, bueno, ¿qué te gusta más, madera o vidrio? Sino diciendo como, bueno, cuéntame cómo es todo tu proceso para yo entender, sí, para ponerme en tus zapatos, pues, ¿no? Tú llegas, cómo te contratan a ti, qué estás vendiendo tú, porque a lo mejor el arquitecto dice, es que yo me posiciono como el arquitecto que trabaja con materiales innovadores, sostenibles, o yo me posiciono como un arquitecto que trabaja muy, muy rápido, entonces no solamente es la parte de diseño, sino ya después cuando voy a supervisar la obra y a hacer cosas en la obra, like, yo busco que todos los materiales y que todas las cosas que yo que haya armado se puedan armar muy fácilmente, muy rápido. Sí, como que yo creo que hay que entender como, especialmente en ese tipo de casos donde son más B2B, cómo se venden ellos ante sus propios clientes para uno poder decir, ok, déjame ver cómo yo te apoyo en esa venta hacia tu cliente también. Entonces, si tú vas a trabajar materiales sostenibles, mira, déjame ver entonces cómo yo te puedo apoyar para que tú muestres, o sea, mi portafolio de cosas sostenibles y te cuento la historia de cada uno de los productos. O sea, como que, bueno, ¿qué tengo que comunicar que es relevante para ti en particular, ¿no? Y creo que, entonces creo que hay un estudio de la audiencia, digamos, digital, etcétera, que nos informa muchas cosas, pero también creo que tenemos que tener un estudio del customer journey de, de ese cliente en particular, ¿no? Esas entrevistas ayudan muchísimo a entender en la cabeza de la persona no solamente cómo funciona todo el customer journey, sino qué tiene en la mente, ¿no? Eh, cómo decide, qué cosas ofrece, por qué lo hace así, etcétera, ¿no? Y la pregunta ahí esencial en todas esas entrevistas es ¿por qué? Entonces él te dice, no, es que yo ofrezco solamente productos sostenibles. ¿Por qué? No, porque entonces entender un poquito como el razonamiento de esa persona, eso después nos va a ayudar a poder construir un contenido muy particular para ese tipo de arquitecto. Y uno dice, bueno, mira, entrevisté a 10 y no sé, 3 son así, 5 son así, la mayoría, sí, tiene Ujú. estas características, a lo mejor el arquitecto no la tiene muy clara, o sí, buscar como un denominador común, pero también decir, bueno, de estos 10 hay 3 que se comportan así, entonces, decimos, si escalamos eso, si extrapolamos eso, uno dice, bueno, deben haber muchísimos así, ¿sí? Si el 30% me dio eso, deben haber muchos que también son así, vamos a armar entonces un plan para hablarle a esos que trabajan, por ejemplo, con cosas sostenibles. Y no, hay otros 3 que son de esta forma, otros 4, entonces o sea, cuál es el plan estratégico para poder hablarles a ellos y comunicarnos en términos de contenido, habiendo entendido un poquito como todo ese racionamiento, ¿no? De ellos por Y detrás. pues también me quedé pensando con lo que decías de estas entrevistas. No sé qué opinas, pero yo creo que es una industria que requiere como mucho trabajo de campo, ¿no? De salir y hablar con la gente y ver como esos hábitos de consumo, tendencias del mercado. No sé si de pronto, pues eso pasa mucho acá en Colombia por lo menos, ¿no? Que hay ferias, la feria del hogar y bueno, de pronto es más B2C, pero también a nivel B2B también hay muchísimas, ¿no? En Sí, que se reúnen un montón de empresas realmente ofreciendo sus productos, sus servicios también. Pues no sé cómo lo ves, ¿no? De pronto asistir a muchos de esos eventos puede servir también para esto, ¿no? sí, como para informarse más. Y yo creo también que una de las cosas, y ya, digamos, pasando esa etapa de investigación, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son algunos de los contenidos que me refuerzan todo, ¿no? O sea, si yo fuese a armar como eh, como esos círculos pues que empiecen y terminen en el mismo sitio, ¿sí? Como lo que llaman un flywheel. Uno podría decir, bueno, Ujú. armemos un podcast, ¿sí? Donde invitamos a arquitectos a participar, a contar su historia o a contar qué están viendo, o sea, preparamos pues el podcast y nos sirve dos funciones. Una, invitamos a arquitectos que queremos llegarles, entonces, de alguna forma, sí, los invitamos, nos conocen, sí, nos sentamos a conversar, es una oportunidad, no es para venderles nada, es simplemente de verdad invitarlos a un podcast donde ellos son la estrella del momento. Nos sirve para llegarle a otros arquitectos, porque ese podcast después lo podemos distribuir y podemos hablar un poquito de eso, pues, de LinkedIn y otros sitios, pues, donde, para llegarles.
Eh, y dependiendo del enfoque que uno le dé al podcast, también es interesante porque uno podría decir, bueno, no sé, son historias de cómo se convirtieron en arquitectos, porque queremos llegarle a los juniors, o no, mira, son historias de su mejor y su peor proyecto. Eh, sí, o sea, cosas que de verdad le vayan a servir al otro arquitecto que está oyendo. Eso nos sirve, creo que tiene como tres cosas que de ahí sacamos, ¿no? Del podcast. Una es invitar a los posibles clientes para que nos conozcan y pues hay un vínculo mayor, entonces pues invitas a los futuros clientes, prospectos. Entonces, uno, nos va a ayudar a vender más. Dos, dentro de la entrevista vamos a aprender también de su mundo, de su razonamiento, de sus, que han aprendido, digamos, el esfuerzo que le han puesto las cosas, dónde están las dificultades que tienen, etcétera. Entonces, ese mismo podcast nos debe poder informar qué tipo de contenido podemos hacerle, qué tipo de productos podemos ofrecerle. O sea, digamos, hay un montón de insights que pueden salir de ahí. Y la tercera es, bueno, nos ayuda a tener un show que sea de interés para otros arquitectos. ¿Sí? Entonces, no Ujú. sé, a lo mejor hay un arquitecto que es muy exitoso, que ha logrado trabajarle a este tipo de compañías y uno podría decir, bueno, vamos a entrar en detalle, o sea, no sé, a lo mejor cuánto cobras, cómo lograste hacer eso, cuál es, sí, cuál es el secreto, cuál es la huella tuya que le dejas a todos los proyectos, cómo llegaste ahí, cuál fue tu inspiración, qué tipo de cosas consumes, cosas que le puedan servir a alguien que diga, oye, me pareció interesantísimo porque yo no sabía que Cristian hacía tal cosa. Fíjate que aprendió de esta revista, me voy a suscribir. Sí, cosas que uno diga, oye, le sirven al arquitecto. Entonces, una vez establecido ese show, pues es lo que siempre hemos dicho, pues tú tienes el show, lo grabas, entonces cumpliste esas tres cosas que dijimos ahorita, ¿sí? Tres propósitos distintos con una sola pieza que estás haciendo, pero después además le sacas shorts, mid-length, blog post, le sacas post para redes, ¿me entiendes? Le sacas el jugo a esa entrevista. El arquitecto que fue a la entrevista queda contento porque dice, oye, me invitaron, conté mi historia, mi vida, mis cosas, ¿sí? Hablé de mí mismo, de mí. Entonces le das lo que llaman, o sea, le das exposure, ¿sí? Reconocimiento a él. Entonces le sirve para su negocio, porque pues él tiene seguramente una firma de arquitectura o algo así parecido. Entonces dice, bueno, le sirve porque pues, más gente va a conocer que él existe. Eh, y también, obviamente, le sirve a la empresa porque comenta, pues, habla del mundo al que quiere llegarle a los arquitectos y tiene contenido prácticamente para todo el mes. O sea, pueden hacer una sola entrevista al mes o dos al mes, pero creo que hasta con una al mes les serviría para tener contenido casi que todo el mes. Y entonces, no sé, soy partidario en esa industria en particular de eso. Creo que hay como espacio para ese tipo de cosas, para un podcast, para poder hacer algo bien hecho, donde los protagonistas son ellos mismos. Otra cosa que también hicimos en su momento también con una compañía con la que trabajamos es que hicimos un club, como un club de arquitectos, y el club tenía un club digital, ¿no? Pero entonces uno arma, eh, pues puede ser el grupo de WhatsApp, el grupo en Slack, etcétera. Invitas a los arquitectos, entonces los invitas a los lanzamientos de nuevos productos, los invitas a eventos, los invitas a charlas, pero no son charlas de mi producto y mi servicio, porque pues quien quiere una charla de venta, sino, no sé, cómo crecer una firma de arquitectura a que venda, no sé, $10 millones. Entonces, bueno, vamos a hacer una charla sobre la evolución de las firmas de arquitectura en Estados Unidos y cómo empezaron y cómo llegaron y vamos a enumerar tres casos de estudio de tres firmas de arquitectura que llegaron a $10 millones en venta y cómo hicieron y cuántas personas son y todo un estudio de eso. Entonces, bueno, el que le interese, pues va al ¿Y, evento, ¿no? y cómo hicieron como inicialmente para conseguir esos arquitectos, ¿no? Porque yo creo que al principio va a haber mucha resistencia de decir como no, otro Ujú. grupo donde seguramente me van a querer vender, Sí, como en el cuál caso fue de ese ese cliente, lo que paso. hicimos fue, o sea, el cliente ya obviamente tenía un historial, ya había vendido, ya tenía un negocio andando y tenía ya contactos con ellos. O sea, ya algo de eso hacían. O sea, por ejemplo, ellos tenían un lanzamiento de nuevos, no sé, unos nuevos muebles que iban a sacar.
Entonces, en ese lanzamiento de muebles, por ejemplo, invitaban a los arquitectos. Eso es como una fiesta, en realidad, ¿no? Están los muebles, etcétera, Sí. toda la exhibición, pero pues dan trago, comida, así, la gente va, conversa, ve a otras personas. Entonces, era un tema más social. Entonces, digamos, ellos ya habían construido algo de eso, de esos eventos. Y lo que hicimos fue trasladar un poco eso al mundo digital y decir, bueno, vamos a construir un club, pero que el club tenga ciertos beneficios, ¿no? No solamente las charlas y cosas así, porque a lo mejor la gente dice, no, estoy muy ocupado, no puedo irla ahorita, X, sino también contenido escrito, cosas que de verdad lo ayudan. Eh, Habían, digamos, premios dentro del club, se iban a otorgar como la posibilidad, por ejemplo, de influir sobre un nuevo diseño de un mueble o algo. Entonces, oye, mira, te queremos invitar a participar, vas a ver, no sé, los primeros diseños los ves tú, antes de que lo vea el resto de gente, tú como eres parte del club, el club le mostramos, vemos qué opinan, incluso podemos hasta nombrar el nuevo producto juntos, entonces, bueno, qué nombre le ponemos, entonces se genera como una especie de comunidad y también haces que el arquitecto sienta que, pues, en parte es como su bebé ese nuevo producto, ¿no? O es parte de una comunidad, está muy ligado a tu club. Yo creo que eso funciona siempre y cuando la mentalidad de la compañía sea de verdad generar valor, ¿no? De verdad generar, sin montar un club Claro. que de verdad es para ellos, no es para que la empresa venda sus productos y servicios. Es porque ese también es el desespero de muchas empresas, de decir, bueno, nosotros no somos una agencia de contenidos y nos vamos a poner a hacer, Ya, sí, crear una comunidad, sino como no, yo quiero es vender. Y ahí, pues, como que le diríamos a esas personas, como, sí, nosotros pues sí somos agencia de contenidos, pero decirles como, no, bueno, sabemos que lo que quieres es ventas, pero sabiendo que eso es una estrategia a largo plazo, sí. cómo medir esos resultados también, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Sí, yo creo que en el caso ese del club, yo creo que los seres humanos como que no solo compramos porque nos ofrecen algo y tiene buen precio y me gustó. Yo creo que ahí influyen muchísimas cosas que son sutiles y que son parte de la comunidad, ¿sí? Humana. Y como que, bueno, somos... Entonces, bueno, una es, quieres comprar a la gente que conoce, que te caigan bien. Entonces, de esos principios de influence, que te acuerdas de este libro, que hemos hablado de los principios de Ujú. influence que influyen sobre las personas, tener ese club, digamos, te permite generar varias o mover varias de esas variables de influencia solo por el hecho de tener el club. Entonces, por ejemplo, hay un principio de reciprocidad y que dice que nosotros, pues, los seres humanos eh, que hemos evolucionado, vivimos en comunidad, etcétera, pues, entendemos el principio de reciprocidad. Entonces, si yo hago algo para ti, que de verdad es para ti, no es que en el fondo es para mí, sino que de verdad es para ti, tú sientes una necesidad de ser recíproco, ¿no? Y por eso es que el ejemplo que dan en el libro es, no sé, te regalan algo, ¿sí? Cuando es un regalo, cuando te dan algo inesperado que tú, y que de verdad es para ti, tú no sientes, coño, la necesidad de ver cómo le devuelves ese favor, pues, por decir algo así. Y creo que el club podría tener algo de eso, ¿sí? De invitarlos a cosas especiales, de generarles valor, de mira esto, mira este nuevo software. Invitamos a, por ejemplo, hay una empresa de software que, digamos, que le quiere llegar a los arquitectos. No es mi negocio es venderle materiales de construcción, pero yo puedo decir, bueno, voy a hacer un taller de cómo usar ese software bien, porque sé que mis miembros del club, no sé, de los 100 que tengo, hay un 20, un 40% que usa ese software, entonces a ese, a ese grupo en específico los voy a invitar a ese workshop que nos va a ayudar a potenciarlo, les voy a conseguir negociaciones para que cosas les salgan más económicas, o sea, ver cómo uno de verdad le agrega valor a ese club. Seguramente el tema de reciprocidad empieza a pesar más. Hay un principio que es liking, que es que la persona pues te caiga bien, etcétera. Entonces, el club también te ayuda. Seguramente también hay, digamos, hay el tema de siempre estar presente. Entonces, bueno, si yo estoy parte de un club y llegan mensajes y todas las semanas llegan cosas y todo me ayuda, en el fondo, pues te vuelves la empresa top of mind, ¿no? Cuando voy a comprar algo, pues
esta gente la conozco, tengo, ¿sabes? Un año y medio en el club, nunca les he comprado, pero oye, salió la necesidad, lo primero que pienso son en ellos. Entonces, yo creo que la respuesta es, las empresas tienen que construir una marca en la mente de su audiencia ideal para poder construir un negocio exitoso. Si no, siempre estás compitiendo en precio, obviamente precio, velocidad, etcétera, calidad también, pero nunca, nunca logras cobrar ese premium que puedes cobrar siendo una marca que genera, digamos, como ese vínculo con la audiencia. Por eso es que en los zapatos de Nike, pues seguramente si tú lo llevas a costo y le pones un margen del 20%, 50%, lo que sea, seguramente lo puedes hacer un zapato mucho más económico, pero pues Nike es Nike, ¿sí? O sea, tienen años construyendo esa marca. Entonces, y la valoración de la empresa es sujeta a, pues eso, a que puedas vender y que puedas vender con margen, que puedas generar flujo de caja y todo eso, pero eso todo parte de haber construido una marca. Y obviamente eso no pasa en un año, ni pasa en 6 meses, eso es una construcción de años. Entonces, claro, tú dices, no, yo quiero vender hoy, voy a ponerme a hacer un club, eso nada más. Pero es como, oye, piénsalo estratégicamente, ¿no? O sea, vas a generarles valor, lo vas a tener ahí, vas a comunicarte con ellos, ¿sabes? Muchísimas veces durante el mes, lo vas a invitar a ser parte del podcast, le vas a conseguir descuentos, o sea, vas a ser ese aliado que los ayuda a crecer, ¿sí? Con la intención de que en unos años la gente diga, oye, estás recién graduado, vas a empezar tu firma, métete en este club. Este club te va a ayudar, ahí se conversan cosas de cómo crecer el negocio, de cómo generar ventas, traen expertos de marketing a hablar del tema de arquitectura, o sea, ¿me entienden? Como que hay un montón de cosas que se pueden hacer y tú te vuelves el anfitrión de esa fiesta. Entonces haces un evento al año, o sea, es una forma de volverte el eje de esa comunidad. Claro, es una apuesta y es una inversión y hay que esperar, pero oye, Claro. o sea, ¿cuál es el valor que te va a generar para tú competir con las demás compañías que compiten contigo? O sea, es inmenso. Entonces sí, es como un poco cortoplacista pensar, no, no, esto no me da venta mañana, entonces no me sirve. Sé que muchas empresas son así y es lamentable. Y yo, de verdad, en el fondo, creo que son las empresas que no duran. No duran en el tiempo es cuando piensan en ese corto plazo. Dicen, no, es que esto es de ventas hoy. Entonces, bueno, hagamos estrategia para generar ventas hoy, pero no Ujú. descuidemos, vayamos sembrando lo que vamos a poder cosechar en unos años, que además nos va a posicionar de una manera distinta frente a los competidores, ¿no? Va a ensanchar esa franja, ¿sí? Lo que llaman el moat, ¿sí? Esa franja del castillo, la va a ensanchar porque va a decir, ok, like, la próxima empresa de materiales de construcciones que quiera hacer un club, pues ya lo tiene bien cuesta arriba, ¿no? Porque los arquitectos no van a tener 7 clubes, ni 4. Seguramente va a ser, oye, yo estoy afiliado ya a este me gusta, todas las cosas. Like, no, o sea, no tengo tiempo de meterme en 3 clubes. Em, entonces empiezas a ensanchar o sea, esa zanja y a decir, oye, like, mira, trabaja conmigo, te meto en el club, tienes todos estos beneficios, etcétera. Y es cuestión de ser creativo, ¿no? ¿Qué le vamos metiendo al club y qué cosas le vamos ofreciendo y cómo vamos evolucionando a través de los años eh, para dar más beneficios, para dar más cosas que sean cada vez más atractivas, ¿no? Y eso funciona, estoy seguro. Sí, termina siendo como una cooperativa, ¿no? Tal vez. ¿Verdad? Termina siendo algo así como una cooperativa de arquitectos No sé, depende, sí, basados depende de en... cómo lo quieras gestionar, Sí, sí, pero a gran escala. sí. eh, y se te vuelve algo que no tienes que monetizar, sino que tú monetizas porque tienes el reconocimiento de tu marca, de tus productos. Obviamente la gente sabe que es la empresa que patrocina todo, que pone los eventos, que invita, que... Yo creo que eso es una estrategia eh, que si se ejecuta bien, eso tiene un riesgo de ejecución, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Como Ujú. todo, pero pues tiene un riesgo ahí de ejecución de que lo hagas bien hecho, pero creo que es una estrategia que funciona. Por ejemplo, esa compañía que le montamos el club, que no todo lo montamos, ¿no? Ellos también participaron en muchas cosas que ellos hicieron internamente, pero digamos que el concepto y toda la parte del club la montamos nosotros, eso les funcionó, o sea, les estaba funcionando,
estaba brindando resultados y había un vínculo mucho más cercano a la audiencia que ellos querían llegarle. Entonces creo que, resumiendo, yo haría un podcast invitando a la gente, porque es mi forma de que me conozcan, yo ir creciendo eso. Cuando ya yo tengo mi lista de arquitectos, que ya soy un poquito más conocido en la industria, a lo mejor lanzo el club. Y digo, oye, mira, te quiero invitar a esto, el club tiene esto, y pondría unos beneficios de verdad tangibles y reales para arquitectos, ¿sí? Um, Desde, no sé, hasta a lo mejor conseguirles clientes, sí, asesorías gratis de marketing, no sé, cosas que de verdad ayuden a ese arquitecto con su negocio y con sus objetivos, ¿no? Pero antes de hacer esas dos cosas, haría toda la parte de research, ¿no? Vamos a entrevistarlos, vamos a ver el customer journey, vamos a ver en su comportamiento digital, qué nos dice, todo eso para poder informar, digamos, cómo hago el podcast y cómo hago el club de arquitectos, ¿no? Sí, también esa ejecución del podcast me parece que es, no sé, me preocupa que he visto que los podcasts están como saturados últimamente, ¿no? O sea, uno se pone a Sí, buscar y encuentra a cualquier persona haciendo un podcast que consiguió dos micrófonos, un amigo, sí, y sintieron que eran lo suficientemente interesantes para hablar 3 horas. sí. Eh, Tal vez en B2B no pasa, ¿no? No, yo creo que tienes razón. Hay muchísimo contenido y hay muchos podcasts y hay gente que dice, no, no, la estrategia del podcast ya pasó, ya estamos en otra etapa. Em, yo lo que creo es que en este caso, nosotros no necesitamos un podcast que lo vea todo el mundo, ¿sí? Esto no es el podcast de Sí, claro. Joe Rogan, ¿cómo es que se llama? Joe Rogan. Yo, De Joe Rogan. Este es un podcast que va muy, muy dirigido puntualmente. Entonces, creo que al hacerlo obtienes esos tres beneficios, ¿no? Te conocen los nuevos, logras tener más insights de tu audiencia y logras llegarle a otros arquitectos que están interesados en ese tema. Y creo que uno podría afrontar eso de dos formas. Uno podría decir, bueno, me voy a ir muy nicho. Entonces, el podcast de los arquitectos en Brasil, en Colombia, sí, en un país en particular, etcétera, y hablas dentro del podcast, tienes que mezclar el tema de país, qué está pasando, y bueno, sí, los impuestos, yo no sé, todas las cosas muy relevantes para ese país, entonces está muy nicho, entonces es más difícil, digamos, competir porque otro, mejor dicho, es más difícil que otro te compita porque pues estás bien nicho metido en el mercado. Y lo sí. puedes hacer sobre materiales de construcción o sobre la historia del arquitecto, pues tienes que ver bien ahí esa parte estratégica. Por eso es que no es solamente vamos a hacer un podcast, invitamos a arquitectos y ya. Es bueno, cuáles son las preguntas, qué tipo de cosas, cuál es el ángulo donde vamos a abordar las vainas. Vamos a hablar de su carrera, de cómo crecer el negocio, o sea, cuáles son esas cosas. Y por eso esa primera parte de insights, de hacer las entrevistas, de entender su comportamiento digital, es lo que nos va a permitir hacer un muy buen podcast, ¿sí? Entonces, esa es la forma como de, creo yo, de competir. Y lo otro creo que es con distribución. Entonces uno dice, bueno, hice el podcast, entonces, bueno, ¿cómo lo distribuyo Sí. en sitios específicos en Internet donde yo sé que están mi audiencia de arquitectos, ¿no? Y allí también yo diría que dentro del... Y la otra razón por la cual hacer ese podcast es que te da contenido para todo el mes. Entonces, no solamente el podcast y vaya, mi estrategia es un podcast, sino, oye, es una forma de yo generar un contenido de valor todos los meses, con historias distintas, cosas que le interesan al arquitecto, sin tampoco tener un ejército de personas atrás diciendo, bueno, vamos a hacer 8 artículos, 24 posts en las Sí, claro. redes, no sé cuántos videos desde cero. Entonces, bueno, ¿cuál es el concepto del video? ¿De qué va a ser? O sea, ejecutar y comportarse como una compañía de medios para arquitectos es difícil, ¿no? Entonces, un podcast también te ayuda como a acelerar ese proceso de decir, no, yo lo grabo y ya tengo contenido casi que para todo el mes, ¿no? O por lo menos para 2, 3 semanas. Y, y creo, entonces, por eso también digo podcast. O sea, cuando digo podcast me refiero también a una grabación como esta, que va en YouTube, que tiene video, que, o sea, ¿me entiendes? Es todo. Ujú. Y entonces sí, yo creo que es un mercado saturado el de los podcasts, pero estamos hablando de algo nicho, estamos hablando de que le quiero dar al arquitecto, entonces distribuyo de una forma específica, estamos hablando de que me sirve para 3, 4 razones, me sirve para generar contenido todo el mes, o sea, hay un montón de beneficios, pues, no solamente pensarlo como un podcast más. Sí, sino pensarlo como voy a hacer, como dice el nuevo Joe Rogan o no sé si viste esta que llamó Bobby, No, no creo cómo se llama, pero es...
no sé, unos podcasts súper extraños que entrevistan famosos. Sí. Sí, como pensar que la Sí, no nueva tiene que ser eso. empresa de... Sí, no tiene que ser eso. Exacto, no tiene que ser eso. Pero sí podría ser algo muy Pero bien sí encuentro pensado. mucho valor en el nicho, Sí, ¿no? puede ser algo muy bien pensado, específico, con unas preguntas a lo mejor que la audiencia dice, oye, quiero esperar a que le hagan esta pregunta que siempre les hacen para ver qué responde. ¿Sabes? No Ujú. sé, creo que ahí hay algo interesante. Y la parte de distribución, pues es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Es lo que también hicimos con los clientes, que fue usar Google Display Network para mostrar los contenidos. Sí, No sé si quieres contar esa parte. sí, sí, sí. Pues yo la verdad no tenía ni idea que eso se podía hacer, Sí, ¿sabes? Em, pero es súper chévere que pues desde Google uno tenga la opción de decir como, bueno, quiero salir en estos medios. Obviamente no, pues Google no tiene como alianzas con todos los medios de Internet, pero hay muchos y muy relevantes dependiendo de la industria, y justamente para la industria de arquitectura habían varios. Entonces lo que uno puede hacer es, pues un placement es como, sí, como un ad, lo podríamos decir, posicionarnos dentro de esa página con un aviso publicitario. Y pues lo chévere es que estaríamos posicionándonos en los medios más relevantes para esa industria, ¿no? sí. Entonces uno Entonces sería, sale, no sé, Arc Daily, por ejemplo. Hay otros. Pero logras entonces poner un contenido de la marca para que salga en los avisos de Google Display de ese medio de comunicación que ya le está hablando a los arquitectos. Entonces uno podría decir, uno voy a hacer una estrategia digital donde estoy en LinkedIn, porque en LinkedIn puedo decir, quiero que esto lo vean los arquitectos de firmas de más de 50 empleados, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, una segmentación específica. Eso es como lo más obvio, ¿no? Lo más directo. Mucha gente lo conoce, pues, ¿no? Lo otro es voy a sí, subir esos contenidos a Google Display Network para mostrárselo digamos, en medios específicos que yo sé que consumen los arquitectos. Lo otro podría ser usar una herramienta como, no sé, Taboola o alguna de estas de distribución nativa mm, y decir, voy a hacer una segmentación por arquitectos, etcétera, etcétera. Y voy a ver qué medios me salen. A lo mejor van a ser medios muy generales, porque puede ser naturaleza de esas plataformas, pero después tú haces una segmentación, cortas un poco cuáles son los medios que quieres que aparezcan, le pones más presupuesto a los que te interesan más, y es una forma de estar posicionados dentro de la conversación. Y en ese análisis previo, al principio del comportamiento digital, también nos enteramos un poco cuáles son los medios. Entonces, también podríamos mm, buscar cuáles plataformas tienen convenios con esos medios, si existen. Y si no, también uno puede decir, bueno, voy a ir old school. Voy a escribir así, mira, tengo este plan, tengo un podcast, me gustaría, ¿qué me ofreces para yo poder estar presente todos los meses en ese medio que yo sé que leen porque ya hice el estudio digital de la audiencia? O sea, creo que ya la parte de distribución no es que sea súper fácil, pero es más obvia cuando tienes muy bien claro. definido la audiencia y sabes muy bien cómo, oye, a quién le quiero llegar y con qué le quiero llegar, ¿no? Eh, Entonces creo que así es la forma en que yo creo que una empresa de venta de materiales de construcción le llega a los arquitectos eh, con ese tipo de contenido. Obviamente hay otras estrategias, ¿no? Pero creo que si tuviera que darle un consejo a alguien, un amigo que tenga una empresa de materiales de construcción que le quiera ir a los arquitectos, le diría, oye, haz esto, ¿sí? Haz el podcast, montate después el club, distribuye en estos sitios, usa estas plataformas, llégales por acá, separa un presupuesto para LinkedIn, ¿sí? Y obviamente, pues, adicional a eso, seguramente hay eventos, digamos, ya presenciales, hay otras cosas que uno va haciendo. Pero creo que a nivel de contenido digital y de estrategia digital, yo me iría por ahí. Sí, se ven como más eventos de networking, pero a la final irían alimentando estas estrategias, ¿no? Es decir, como, bueno, el arquitecto le invito a mi podcast, lo invito también al club de arquitectos y e iré alimentando pues, como esa base de datos. Y yo creo que en el podcast lo que hemos hablado, pues lo haría la estrella del episodio. Entonces, pues, ¿sabes? Saco los Ujú. clips donde la persona está hablando, se los comparto para que lo compartan en sus redes, o sea, buscaría como ese apalancamiento para generar más awareness, ¿no? De ambos lados. Yo creo que van por ahí, ¿no? Obviamente pues tiene que tener buenos productos, cosas, ¿me entiendes? Como que toda la empresa tiene que estar muy orientada hacia allá, Sí, pero si no, uno hace una estrategia digital, yo me iría, de contenido me iría por ahí, pues.
Obviamente puedes hacer una estrategia digital también de producto, de servicio, mira, voy a vender y ofertas y cosas. Pero creo que este tipo de productos pues pasan más por la relación que uno logra construir con su cliente al final que por un aviso en particular que saques en un mes o en Google Ads o lo que sea. ¿Sí? Y puede salir más costoso, ¿no? Esa adquisición de leads solo vendiendo debe ser, bueno, no sé, me imagino que debe ser metiéndole mucho dinero a cada uno de los leads que uno vaya adquiriendo. Sí, puede ser. También, pues uno seguramente va a tener que comprar Google Ads, sí o sí. Hagas lo que hagas, pues compras para estar ahí presente y que la gente te Sí. encuentre cuando esté buscando una solución como la tuya. Pero a mí lo que me gusta de todo esto que hemos hablado hoy es que estás construyendo una marca. Estamos construyendo, ¿sabes? Un activo para la compañía a largo plazo, ¿sí? El podcast que sacas hoy seguramente te sirve en 2 años. El posicionamiento. Sí, pues es justo lo que hablamos, ¿no? De cómo calcular cuánto cuesta, pues sí, un lead de Google Ads te cuesta, no sé, 3.000 pesos que te llegó, comparado a un contenido que hiciste hoy y dentro de 3 años vieron el contenido, llenaron el forms. ¿Cómo calculamos si este contenido me costó, no sé, 1.000.000 de pesos hace 3 años? Pues Sí, es invaluable, diría sí, yo. es muy difícil. Es súper difícil sacar esa cuenta. Pero creo que las grandes compañías del mundo eh, han construido una marca. O sea, representan algo en la mente del consumidor, ¿sí? Disney representa algo en la mente de todo el mundo, Apple, Nike, o sea, todas estas marcas construyeron algo. Y en B2B no es diferente, porque le seguimos, a pesar de que le estás vendiendo a otra empresa o a una audiencia específica, le sigues vendiendo personas, ¿sí? O sea, funcionamos de la misma forma. O sea, sigues teniendo que tener que posicionarte en la mente de esa persona, con la empresa, que hace esto, que hace lo otro. Es la razón por la cual McKinsey, Accenture, BCG, todas hacen tanto contenido. Si te pones a ver, hacen un montón de contenido y reportes y estudios y todo eso es mostrando su expertise, su liderazgo pensamiento. Mira que soy el experto en esto, mira que ya sé de AI, ¿sí? Mira que ya sé de, no sé, data warehousing. Entonces, es como ellos entendieron que es un tema de posicionamiento en la mente del cliente. Versus a lo mejor el consultor chiquitico que dice, no, es que yo estoy empezando, entonces yo no puedo hacer eso, entonces yo lo que hago es vender. Y yo soy más barato que el otro Sí. y me posiciono como digamos, la consultora un poquito más económica que sabe hacer estas cosas. Y ahí van construyendo. Entonces, bueno, chévere. Pero no hay que descuidar el hecho de construir una marca, ¿sí? En el caso, a lo mejor, un consultor pequeño, uno dice, bueno, no sé, vuélvete el Key Person of Influence, vuélvete el Key Opinion Leader, y va a depender mucho de una sola persona que se vuelva un poco, digamos, más famosa en la industria y que eso apalanque su compañía. Pero Pero también hay como falta de confianza, ¿no de las crees? personas, dices tú. Sí, de las empresas pequeñas sobre todo, de decir como, no, no, es que yo no sé Sí, pues, del tema, entonces sí. como, Yo creo que, y hay como una... yo lo que creo es que la empresa pequeña tiene que comer mañana y le da miedo decir, yo no puedo posponer el hecho de Sí, poder comer mañana. Entonces, y también están escasos de recursos. Entonces, cuando le dices, no, construyamos una marca, tienes que hacer esto, esto y esto, la persona dice, no, no tengo tiempo porque yo no solamente estoy buscando clientes, sino también estoy atendiéndolos. Y ¿me entiendes? Y como que no les da el tiempo para salirse de esa carrera infinita. desde Sí, el... de ese loop. Sí creo que va por ahí, ¿sabes? Como que el miedo a, oye, a no comer mañana, ¿sí? Yo le diría, mira, consíguete un cliente grande y que te dé comer y atiéndelo con un socio que sea de operaciones y con ese capital busca construir una marca y busca salirte de ese tema. Ujú. Y lo haría como Key Person of Influence. Entonces diría, bueno, tu estrategia entonces es posicionarte a ti como la persona que más sabe de este tema en particular, de este nicho. Entonces vamos a escribir un libro, vamos a hacer contenido toda la semana, vamos a tener, ¿sabes? Unos episodios de algún tipo de show que tú hagas todas las semanas. Vamos a buscarte participación en escenarios donde, no sé si van a hablar de ese tema, que te inviten y tú participar. Vamos a buscarte participación en otros podcasts de otras personas para hablar de ese tema. Sí, vamos a escribir artículos para estas revistas. O sea, hay toda una maquinaria que hay que empezar a trabajar para que te empiecen a reconocer como ese Key Opinion Leader. Es básicamente lo que hizo Gary, ¿no? Más o menos, pues Gary no pidió permiso, sino que empezó a hablar en internet y fue uno de los primeros. Entonces,
le fue súper bien. Pero Y le tomó mucho tiempo tiempo, sí, también. muchísimo tiempo. Pero yo creo que si uno es estratégico, y Gary también le habla a una audiencia muy amplia, ¿no? Pero si uno es bien estratégico y dice, no, es que Sí, mi nicho es aquí, es construcción, o es esto, es lo otro, seguramente uno puede construir un playbook y decir, ok, en la primera etapa voy a hacer esto, luego voy a hacer esto otro, voy a empezar a redactar artículos que van como guest posts en otros sites, etcétera, ¿no? Y de ahí van sacando, sí, vas como construyendo eso poco a poco y voy a estar en estas dos, tres redes, o sea, una cosa estratégica. Y tú digas, ok, entonces para hacer esto necesito exacto. hacer todas las semanas este episodio, luego voy a hacer esto y uno va armando como ese historial. Creo que eso podría ser incluso hasta un servicio, ¿no? Que uno ofrece y dice, bueno, yo te ofrezco el servicio de Key Person of Influence o Key Opinion Leader, vamos a empezar a construirlo y esta es la metodología para construirlo.